de televisión, comenzamos su programa, Alcanzando el Reino de Dios. Quedamos en la grata compañía del pastor evangelista Daniel Lagos. La comparación en diferencia entre el judaísmo ortodoxo y el judaísmo mesiánico, que también están incluidos aquí. Amén. Vamos a la palabra. San Juan capítulo 1. Versículo 47. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Alabe al Señor, hermano. Usted es pentecostal, usted puede alabar a Dios. Eso es lo bueno, que aquí nadie le va a prohibir que usted alabe a Dios. Aleluya. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, en el capítulo 1, versículo 47, y leo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué le parece si oramos? Señor, eso es lo primero, para que no parezca un discurso antisemita, sino que lo que quiero hoy poner en claro es que hay una nueva corriente de pseudo judíos mesiánicos, porque no son ni ortodoxos ni son judíos mesiánicos. Como dijo el pastor Marcos Morales, no son ni chicha ni limoná. ¿Ah? Así que no son ni ortodoxos ni son judíos mesiánicos. Entonces, como predicador honesto, tengo que hacer, ¿cierto?, una introducción primero y decir que respetamos al pueblo de Israel por lo que ellos representan, por su cultura, por el culto, por la ley, por la Torá, por los profetas, porque también de los judíos vino Cristo. Entonces, los respetamos, los amamos. Y cuando nosotros hablamos de esto, de los falsos, es porque queremos contribuir con la iglesia del Señor Jesucristo Buenas tardes, estamos en nuestro programa Hablarás Torá, quien te habla el Morey Yohanan Ben Pérez, de la Cajal Shofar de Yahweh, aquí en la ciudad de Preventos, la congregación israelita, no judía, israelita. Quiero aclarar esto porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es de acuerdo a una clasificación
que han hecho o que hacen varias autoridades eclesiásticas sobre lo que estamos enseñando aquí en la ciudad de Fray Bento, ¿sí? Un cuestionamiento, pero con una frase que viene de muchos siglos atrás, que es de ser judaizantes. Por eso aclaro que nosotros no somos judíos, sino que somos israelitas, que es algo muy distinto, porque si hablamos de judíos, teníamos que hablar de una sola tribu, que era la tribu de Judá. Por lo tanto, ya el calificativo ya se referiría solamente, o sea, etimológicamente hablando, por la palabra, se referiría a una sola tribu. Pero vamos a ver que los que nos llaman de esta manera, ignorando la etimología de la palabra, porque eso es lo que vemos, ellos, creo que podría decirles yo que son más judaizantes que el calificativo que nos han puesto a nosotros, ¿sí? Estamos saludando entonces en este programa de Hablarás Torá a todos los Ahim, a todos los hermanos de la congregación, ¿verdad? La congregación mundial de mesiánicos, ¿sí? Que día a día muchos salen de sus respectivos lugares religiosos para venir a no convertirse a una religión, sino venir a una fe, a una emuná, en el Mesías de Israel, en el Mesías hebreo, ¿sí? Yeshua HaMashiach, ¿sí? No venimos a convertirnos, nadie sale de un lugar a convertirse a una religión llamada judaísmo, ya que tenemos que aclarar que el judaísmo como el cristianismo son religiones. El judaísmo fue creado a partir de la destrucción del segundo templo. El judaísmo, con sus reglas y con sus normas, es una religión, tanto como el cristianismo, con sus reglas y sus normas, es otra religión. Los mesiánicos no somos ninguna religión. Los mesiánicos somos seguidores del Mesías de Israel, el cual nos enseñó a través de la palabra a guardar los mandamientos, no a guardar el judaísmo, sino a guardar los mandamientos de la palabra. ¿Está claro? Amén. Está muy claro. Está muy claro, ¿verdad? Bien, vamos a ir a la primera canción mientras reflexionamos acerca de las palabras que le acabo de decir y que pueden estar buscando la información en internet. ¿Qué es el judaísmo? ¿Y qué es el cristianismo? O mitraísmo, lo mismo, ¿sí? Así que bueno, vamos a la primera canción, señor operador, y enseguida nos encontramos para seguir con este tema. ¿Quién empieza, tú o yo? Empieza tú, que eres más joven. Ok. Hola, soy Sábado. Y yo Domingo. ¿Sabías que el sábado solamente era para los judíos? Entonces, ¿Adán y Eva eran judíos? No. Pues no puede decir que el sábado solamente era para los judíos y Adán y Eva no eran judíos. Simjá, como decía la canción, en la alegría, ¿verdad? De que podemos estar guardando, podemos estar orgullosos, podríamos decir de esa manera, de estar guardando los mandamientos que Yeshua, nuestro Mesías, nos mandó, ¿sí? Que dijo que si me amáis, verdaderamente guardáis mi judaísmo. No, Dijo guardáis mis mandamientos. Eso sí, ¿Verdad? Entonces, el calificativo que hablábamos, que nos califica como judaizantes, ¿qué es la definición de judaizante para un cristiano? ¿Qué, por ejemplo, se enseña en las iglesias el día de hoy? Por ejemplo, hoy cuando saludamos al principio de la radio, casi siempre, o al medio de la radio, hablamos con palabras hebreas, ¿verdad? Shalom, Shalom Alejem, paz a vosotros, Shalom Lekulam, paz para todos vosotros, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shavua Tov. En entrevistas que he tenido con distintas autoridades eclesiásticas, el concepto de judaizar viene
en la mente, ha venido de hace muchos siglos, de una parte de la historia que podríamos mencionar del siglo IV, cuando el emperador Constantino, con los concilios de Nicea, de Trento, etcétera, largó una proclama, ¿sí? Una proclama con esta palabra, ¿sí? De prohibir a las personas que hasta ese momento se tenían en cuenta las cosas, las fiestas hebreas, el Shabbat, ¿sí? Desde ese momento ya no se iba a guardar el Shabbat y se iba a cambiar por el domingo, el día del sol. Desde ese momento ya no se iba a guardar el Pesaj hebreo, sino que se iba a guardar la Pascua florida. Se iba a cambiar los días, se iban a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos leer la proclama, pero se nos haría muy largo. Pero en la cabeza de un cristiano, de la mente de un cristiano y la enseñanza desde sus púlpitos del cristianismo, lo que es judaizar es, por ejemplo, guardar el día correcto del reposo, guardar las fiestas, hablar en hebreo, danzar, ¿sí? Con las danzas hebreas, tener símbolos hebreos. Decir los nombres originales. Sí. Me parece que si nosotros decimos los nombres que son originales, a ellos los ofenden. Exacto. Hoy escuché a un pastor hablar despectivamente diciendo, nuestro Jesús, el que le llama Yeshua, como diciendo, como Yeshua algo sin importancia, siendo que Yeshua es el nombre Sería al original, revés, ¿no? siendo que Jesús viene a ser el impostor, viene a ser un nombre impuesto por los hombres. Que en hebreo quiere decir el caballo. El caballo quiere decir, Ahí está, en el aquí se caballo. traduce al hebreo. Bueno, pero yo quiero que ustedes entiendan, nosotros venimos a que ustedes entiendan que cuando ustedes en Fraevento nos vean con una kipá, con un talit, tocando un shofar, que es el cuerno, que ahora vamos a hablar justamente de lo que el cuerno de carnero específicamente, que es un símbolo hebreo, así como la bandera de Israel es un símbolo sionista. La bandera de Israel no es un símbolo propiamente de los antiguos hebreos, sino es un símbolo sionista, ¿sí? El shofar sí es un mandamiento, el escuchar el shofar, que es el cuerno de carnero, ese sí es un mandamiento. El usar tzitzit, flecos en la punta de nuestras vestiduras, eso es un mandamiento, ¿sí? La barba es un mandamiento. Así que ustedes nos vean en la ciudad de Fraiventos cantando, por ejemplo, en algún lugar, entregando folletos con el nombre de verdadero, del eterno, de su hijo, entregando folletos contra fiestas paganas. Eso, en la mente, usted no se vaya a pensar que usted se ha escuchado que eso es judaizar. Eso no es judaizar, ¿sí? Eso es traer la verdad, hacerle entender. Así que nosotros estamos para enseñar, ¿sí? Podríamos decir con este concepto entonces que el mismo Mesías de Israel, que muchos dicen seguir en las iglesias cristianas o otras religiones, están judaizando y está cometiendo un pecado. Entonces diríamos, ¿quién se atreve a decir que el Mesías de Israel está judaizando o que estuvo judaizando cuando estuvo en esta tierra? Cuando él enseñaba la Torá, como tú decías, iba al Shabbat, no iba los domingos a la iglesia, celebraba las fiestas judías, las fiestas que el Padre había dado al pueblo de Israel. Entonces, a mí me gustaría que si alguien se atreve a decir que el Mesías judaizaba, y con bases lo pueda estar diciendo, que nos gustaría escucharlo. No, y que Hola, soy Sábado. Y yo domingo. El sábado no debe guardarse porque fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Antes no existía. ¿De veras? En Éxodo capítulo 16 se relata que el pueblo de Israel guardó doble porción el viernes porque el próximo día era sábado, el santo día de reposo. Pero eso no prueba que guardaban el sábado. El mismo cuarto mandamiento comienza con un acuérdate, por lo tanto, sí lo guardaban conforme a la ley. Hay unción de Dios en este lugar. Vamos a ir al tema central. Primero he tomado este versículo cuando Jesús vio a Natanael
que se le acercaba y él dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Los griegos se enojaron porque las viudas de ellos eran desatendidas, porque se atendían mejor las viudas de los judíos, ¿se acuerda? Y ellos dicen que no eran griegos, sino que eran judíos que tenían práctica griega. Entonces cuando el lector incauto lee, dice, no eran judíos, no eran griegos, eran judíos. No, eran griegos. Pero ¿qué tiene que ver esto? Para fortalecer la teoría de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en hebreo, disculpe. En hebreo, cuando todos sabemos que la lengua predominante en aquel tiempo era la cultura griega. De los padres de la Iglesia tuvieron acceso a ciertos manuscritos hebreos, según se cita en sus escritos. Por ejemplo, Papías, en el año 150 de nuestra era, dice: Mateo compuso sus oráculos en lengua hebrea, y cada cual, según pudo, lo tradujo al griego. Clemente de Alejandría, en el año 200 de nuestra era, dice: La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en su propia lengua hebrea, pero fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. ¿Sí o no? ¿Cuántos lectores hay aquí? Y que Jesús habló en hebreo, pero también habló en griego. También habló con una cananea que no tenía nada que ver con el reino del Señor. ¿Cierto? También habló con ¿quién? Con un centurión que era romano, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. También habló con el centurión. Entonces Jesús no solo habló hebreo, también habló griego y arameo. Y otros dicen latín. Generalmente nosotros no le damos importancia a esto, pero ellos, para fortalecer su tesis, porque ¿qué pasa? Si tengo el idioma por mi mano, entonces puedo torcer su significado. Su significado. Y torciendo el significado, entonces puedo hacer lo que quiero con la traducción. No nos olvidemos que los diáconos en Hechos capítulo 6 tenían nombres griegos también. Por lo tanto, nosotros creemos con todo nuestro corazón de que este Nuevo Testamento... Y cuando digo que el Nuevo Testamento es un documento judío, quiero decir que el núcleo central de su sustancia es hebraico. Y consecuentemente, ignorar ese trasfondo hebreo del Nuevo Testamento es un grave daño, no solamente a la traducción, sino incluso a la exégesis y proclamación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aclaro además que al decir que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, es mucho más que la lengua hebrea. Significa que sus conceptos, sus valores, sus principios, sus puntos de vista, su perspectiva de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, etcétera, provienen del judaísmo bíblico. Provienen de una perspectiva hebrea, profética, de la vida, de una mente hebrea. Aunque tú lo escribas en griego, o en alemán, o en castellano, el Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron judíos o conversos al judaísmo. Fueron hechos por judíos acerca de un maestro judío, de temas hebreos, a un pueblo judío,
y que ordenó que su mensaje fuese esparcido a favor de todos los hombres bajo el cielo. Muestra que el mensaje original fue dirigido a judíos sencillos y también a rabinos, a maestros, doctores de la ley de Dios, en un contexto hebreo. Yeshua no habló con filósofos griegos como Pablo en el Areópago. Yeshua habló con rabinos, con escribas, con fariseos, con saduceos, con judíos, con sacerdotes. Habló acerca del templo de Jerusalén, de la sinagoga, la tierra de Israel, en las casas de los judíos, en las familias judías de su generación. En pocas ocasiones Yeshua se relacionó con gentiles. No porque no quisiera, sino porque esa no fue la misión que Dios le encomendó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en un principio ordenó a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis. Ni en aldea de samaritanos entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A una mujer no judía le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y en su enseñanza a sus discípulos judíos afirmaba: no imiten a los gentiles en sus oraciones. Y a una mujer que no era judía le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros, los judíos, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. El mensaje de Yeshua proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos, de la Biblia hebrea. Yeshua no hizo otra cosa en toda su vida que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío sobre temas judíos y mostrando cómo en él aquello que había sido escrito alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre y muere y resucita para entrar en su gloria. Y cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pablo. Cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pedro. Cuando Yeshua hablaba, no decía, como está escrito en la carta a los romanos. Yeshua citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel, a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos, y ese es un punto importante, ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar algo o escribir algo que vaya en contra de lo que Yeshua enseñó. Ninguno de los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento puede contradecir las enseñanzas de Yeshua. Y Yeshua no contradice a los profetas, ni contradice a Moisés. Si así fuera, el canto final que cantarán los redimidos, el canto de Moisés y del Cordero, no tendría sentido.